Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con las progresiones aritméticas y geométricas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tal que la diferencia de dos términos consecutivos es constante. Pero veamos un par de ejemplos para aclarar esta definición. Acá observamos dos progresiones aritméticas. La diferencia es la resta de dos términos consecutivos. Este es el primer término, este es el segundo, el tercero y así sucesivamente. Si se calcula la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, la resta, esta deberá ser constante. 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 11, 3 y así sucesivamente. Obsérvese cómo la diferencia es constante, en este caso es 3. Formar este tipo de progresiones es bastante sencillo. En este caso se comenzó con 2 y se le sumó 3. 2 más 3, 5. Y se le sigue sumando 3. 5 más 3, 8. Más 3, 11. Más 3, 14. Más 3, 17. Más 3, 20. Más 3, 23. Y así sucesivamente. Observemos la segunda progresión aritmética. Veamos cuál es la diferencia constante en esta segunda progresión. 9 menos 7 es 2, 11 menos 9 es 2, 13 menos 11 es 2, 15 menos 3 es 2, 17 menos 15 es 2. Observamos que la diferencia es 2. Si la diferencia para el resto de los términos sigue siendo 2, es porque estamos en presencia de una progresión aritmética. Para verificarla, simplemente tomas el primer término, que es 7, y le sumas esa diferencia de 2. 7 más 2, 9. Más 2, 11, más 2, 13, más 2, 15, más 2, 17, más 2, 19, más 2, 21, más 2, 23, más 2, 25, más 2, 27. Observas que efectivamente la progresión es aritmética, porque al sumar esa constante 2, que es la diferencia, obtienes el resto de los términos. Muy bien, continuemos. El término general en una progresión aritmética será a su n es igual a su 1 más n menos 1 por r. Este término general nos permitirá encontrar o calcular cualquier término de una progresión aritmética, donde por supuesto el primer término lo vamos a denotar por a su 1, el segundo por a su 2 y así sucesivamente hasta el término enésimo. Por ejemplo, para esta sucesión, supóngase que se quiere calcular este término, conocido por supuesto el primer término. ¿Cuánto vale el primer término en este caso? 7. ¿En qué posición se encuentra 27? Primer término. Es porque este es el segundo, que es 9. Este es el tercero, este es el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y este es el 11º término. Ahora pon mucha atención cómo se aplica esta fórmula. A su 11, donde está esta n, se coloca 11, porque es el término que deseamos obtener, que deseamos calcular. Es igual al primer término, que es a su 1, que vale 7, más n. ¿Cuánto vale n? Esta n vale 11, ya que esta n es esta misma n. Es decir, este 11 va acá. Menos 1, porque así lo dice la fórmula, por r. R será la diferencia. Ya sabemos que la diferencia en la segunda progresión aritmética vale 2, entonces esto se multiplica por 2. Observa el resultado de este cálculo. 7 más 11 menos 1, 10, pero 10 por 2, 20. ¿Y cuánto es 7 más 20? 27. Observa cómo se obtuvo ciertamente el 11º término. Entonces, ¿cuál es la utilidad del término general de esta fórmula? Encontrar cualquier término de una progresión aritmética, por más lejos que esté. Por ejemplo, si deseamos conocer el término 500, es bastante laborioso que te pongas a sumar 2 más 2 más 2 hasta llegar al término 500. Mientras que con esta fórmula lo puedes obtener bastante rápido. Simplemente el término 500 será el primer término, que es 7, más
500 menos 1, que es 499, multiplicado por la razón que ya sabemos que es 2. Esto genera como resultado 1005. Imagínate lo laborioso que hubiese sido si te pones a sumar 222 hasta llegar al término 500, mientras que con la fórmula en menos de una línea de tu cuaderno lograste obtenerlo. Continuemos. Acá se destaca que R, esta R que está acá, en la fórmula de la progresión aritmética se va a llamar diferencia, que es esa diferencia constante que ya explicamos. Si se quiere sumar cierta cantidad de términos de una progresión, es decir, n términos, se utilizará esta fórmula, a su 1 más a su n entre 2 por n. Por ejemplo, supongamos acá la primera progresión. Queremos sumar estos primeros 4 términos. En este momento tú dirás, bueno, pero es más fácil sumar 2 más 5 más 8 más 11. Y eso es completamente cierto. Pero la utilidad de esta fórmula es si se te pide sumar los 1000 primeros términos. Imagínate lo laborioso que sería sumar 1000 términos. Primero, llevaría bastante trabajo encontrar los 1000 términos y luego sumarlos. Imagínate qué gran trabajo. Mientras que con esta fórmula obtendrías ese cálculo en menos de una línea. Pero veamos que la misma funciona, por ejemplo, si tomamos 4 términos. ¿Cuál es la suma de 2 más 5? 7. ¿Más 8? 15. 15 más 11. Ya sabemos que el resultado debe ser 26. Esta es la suma de los primeros 4 términos. Veamos si la fórmula funciona. La suma de los primeros 4 términos, en este caso n es 4, ya que he seleccionado 4, es igual al primer término que es 2. Recuerda que este primer término siempre es a su 1, que es este valor acá. 2 más a su n, como n vale 4, sería a su 4. Acá se aprecia claramente que a su 4 es igual a 11. Todo esto dividido entre 2, multiplicado por n. En este caso n vale 4. Esto es igual. 2 más 11, 13 sobre 2 por 4. Esto es igual. 13 por 4, 52 sobre 2. Y 52 dividido entre 2 es igual a 26. Observa cómo se ha llegado al mismo resultado. Continuemos. Veamos ahora la progresión geométrica. Es una sucesión de números tal que la razón de dos términos consecutivos es constante. Vamos a recordar que la razón en matemática es sinónimo de cociente, o lo que es lo mismo, es sinónimo de división. Pudiéramos decir entonces la misma definición de la siguiente manera. La progresión geométrica es una sucesión de números tal que la división de dos términos consecutivos es constante. Es igual, porque estas tres palabras son sinónimos. Acá se observa dos ejemplos de progresiones geométricas. Ahora, en vez de restar, como en la aritmética, vamos a dividir. ¿Cuánto sería 6 entre 2? 6 entre 2 es 3. Este cálculo de dividir es lo que llamamos razón. ¿Cuánto es 18 entre 6? 3. 162 entre 54, 3. Vas a observar que a medida que sigas dividiendo dos términos consecutivos, obtendrás una razón constante. Veamos cómo se forma una progresión geométrica. Acá observamos el primer término a su 1, que vale 2. Si ahora tomamos el 2 y lo multiplicamos por esa razón constante, que en este caso es 3, vamos a generar todos y cada uno de los términos de la progresión. Observa, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162, por 3, 486, por 3, 1458, por 3, 4374, por 3, 13122 y así sucesivamente. Observa lo fácil que es formar una progresión geométrica. Simplemente se multiplica por la razón constante. Veamos ahora este segundo ejemplo. ¿Logras detectar cuál sería la razón acá? Vamos a dividir. 10 entre 5 es igual a 2. 20 entre 10 es igual a 2. 40 entre 20 es igual a 2.
podemos detectar que en este caso la razón es constante y vale 2. De tal forma que para formar esta segunda progresión se toma el primer término acá a su 1, 5, y se procede a multiplicar por la razón. Veamos cómo se forma. 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40 por 2, 80 por 2, 160 por 2, 320 por 2, 640 por 2, 1280 y así sucesivamente, corroborando que efectivamente esta es una progresión geométrica. Continuemos. El término general en una progresión geométrica viene dado por esta fórmula. A su n es igual a su 1 multiplicado por r, que es la razón, elevado a la n menos 1, para cualquier progresión de términos a su 1, a su 2, a su 3, hasta a su n. Hagamos un ejemplo. Fija tu atención acá, en esta segunda progresión. A su 1 vale 5, ¿correcto? Supongamos que deseas obtener este término. ¿En qué posición se encuentra este término? Si este es a su 1, entonces este es a su 2, este es a su 3, 4, 5, 6. En el séptimo término se encuentra 320. Vamos a verificar si la fórmula funciona. A su 7, n, toma el valor de la posición 7, es igual a su 1, que sabemos que vale 5, por la razón, que ya la calculamos y vale 2. Recuerda que la calculamos dividiendo cualquiera de los dos términos consecutivos. Y la razón debemos elevarla a la n menos 1. En este caso n vale 7. Sería acá 7 menos 1. Esto es igual a 5 por 2. Pero 7 menos 1 es igual a 6. Esto es igual a 5 por 2 elevado a la 6 es igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Y al multiplicar 5 por 64 genera como resultado 320. Se observa claramente que efectivamente se ha llegado al valor del séptimo término, 320. Continuemos. En este caso, en las progresiones geométricas, R se llama razón. Recuerda que en las progresiones aritméticas se llamaba diferencia. Ahora en la geométrica se llama razón. Si queremos calcular la suma de los n primeros términos, utilizaremos esta fórmula. S sub n es igual a su 1 por r, que es la razón, elevada a la n menos 1, sobre r menos 1. Y si se nos pide calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica, infinito se escribe con este símbolo, se puede utilizar esta fórmula, a su 1 entre 1 menos r, pero siempre y cuando la razón sea menor que 1. Mucho cuidado con esto. Si r es igual a 1 o mayor que 1, no puedes aplicar esta fórmula para calcular la suma de los infinitos términos. Esta fórmula funciona solo cuando la razón es menor que 1. Continuemos. Ahora procedamos a resolver un ejercicio donde se aplica el conocimiento explicado. Los términos cuarto y noveno de una progresión geométrica son 1 medio y 16 sobre 243 respectivamente. Calcular el sexto término de dicha progresión. Entonces tenemos que el cuarto término vale 1 medio y el noveno término vale 16 sobre 243. Ilustremos la situación. Acá se visualizan 9 términos. Conocemos el cuarto término que vale 1 medio. Y conocemos el noveno término que vale 16 sobre 243. Y se nos pide el sexto término. Este término es desconocido. Como la progresión es geométrica, podemos aplicar esta fórmula para calcular el sexto término. En este caso n vale 6. Así a su 6 será igual a su 1 multiplicado por r, que es la razón, elevado a la 6 menos 1, que simplemente es 5. Pero visualiza algo. Para conocer el sexto término, debes conocer quién es a su 1 y quién es la razón. Y eso no lo conocemos. Pero vamos a apoyarnos en los datos dados en el ejercicio para poder calcular a su 1 y r. Continuemos. Sabemos que esta es la fórmula de una progresión geométrica. Vamos a aplicarla a los términos conocidos. Conocemos a su 4, acá está, vale 1 medio. A su 4 es igual a su 1 por r a la 4 menos 1. Y conocemos a su 9, acá está.
A su 9 es igual a su 1 por R a la 9 menos 1, que sería 8. Así podemos escribir a su 1 por R a la 3 es igual a su 4, que vale 1 medio. Y a su 1 por R a la 8, ya que 9 menos 1 es 8, es igual a su 9, pero a su 9 vale 16 sobre 243. ¿Qué observas acá? Que hemos llegado a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? A su 1, que lo necesitamos, y R, que también lo necesitamos. Si de la primera despejamos a su 1, este R cubo que está multiplicando pasaría dividiendo. Y luego esta expresión de a su 1 la sustituimos en la segunda fórmula, obtenemos lo siguiente, esta expresión que está acá. A su 1 es igual a esta expresión, 1 sobre 2R cubo, que ya está despejada acá, por R a la 8. Acá lo tenemos, R a la 8. Y esto debe ser igual a 16 sobre 243. Así hemos obtenido esta ecuación. Observa que ahora esta ecuación depende solo de una variable de R. Continuemos. Recordando las propiedades de potenciación, cuando se tiene la misma base en el numerador y en el denominador, se coloca la misma base y se restan los exponentes. 8 menos 3 es 5. Y este 2 que está acá abajo dividiendo pasaría a multiplicar al lado derecho. Por lo tanto, 2 por 16 es igual a 32. Para despejar R, este 5 se transforma en la raíz quinta de 32 sobre 243. Recordemos las propiedades de los radicales. La raíz quinta de un cociente es lo mismo que la raíz quinta del numerador sobre la raíz quinta del denominador. Con una calculadora se obtiene que la raíz quinta de 32 es 2 y la raíz quinta de 243 es 3. Por lo tanto, en este caso la razón vale 2/3. Como ya conocemos la razón, la sustituimos acá, en R, para conocer a su 1. Por lo tanto, a su 1 es igual a 1 sobre 2 por R, aquí lo tenemos, elevado a la 3. Recuerda que cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, se eleva a la 3 tanto el numerador como el denominador. 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 2, 16. Y 3 elevado a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Y acá se puede aplicar ahora doble C. 1 por 27 es 27 y 1 por 16 es 16. Por lo tanto, a su 1, que es el primer término, vale 27 sobre 16. Conociendo la razón y el primer término, procedemos a calcular a su 6, tal como se mencionó al principio del ejercicio. Por supuesto, 6 menos 1 es 5. Luego sustituimos a su 1 y R, obteniendo esta expresión, a su 1 por R elevado a la 5. Con una calculadora, cuando elevas 2/3 a la 5, se obtiene 32 sobre 243. Y al efectuar esta operación, se obtiene que el sexto término vale 2/9. Observa lo sencillo que es resolver este tipo de problemas aplicando lo explicado. Fórmula general según la progresión, sea aritmética o geométrica, y en caso que se nos mencione una suma en el enunciado, también ya tienes las fórmulas de suma tanto para la progresión aritmética como para la geométrica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.